Auspician esta producción Santa Fe Provincia, Cámara de Diputados, Municipalidad de Santa Fe, Consejo Municipal. Diálogos especiales de la reforma de la Constitución Provincial. Pablo Gustavo Farías es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral, actual diputado provincial y convencional constituyente electo. Fue concejal de la ciudad de Santa Fe, integró el gabinete de Hermes Wiener como ministro de Desarrollo Social, fue ministro de Gobierno y Reforma del Estado durante la gobernación de Miguel Lifchit. Asumió como diputado provincial en diciembre de 2019 y en mayo del 21, tras el fallecimiento de Lifchit, le tocó sucederlo en la presidencia de la Cámara, cargo en el cual estuvo hasta diciembre del 2023. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y por esta idea que están haciendo en conjunto con la Mesa del Diálogo. Me parece un muy buen aporte. Gracias. ¿Te preparaste especialmente para esta convención? Yo diría que sí. Estoy convencido que sí, porque durante mucho tiempo de mi carrera política, en distintos lugares que me ha tocado estar, siempre la reforma de la Constitución fue un anhelo y un proyecto. Pero fundamentalmente, cuando me tocó ser ministro de Gobierno de Miguel Lifchit, tenía a cargo todo el programa y todo el plan que se desarrolló del gobierno como una política activa del gobierno para producir la reforma de la Constitución, ¿no? No se logró hacer, no se lograron las mayorías en ese momento, pero sí hubo muchísimo tiempo de preparación, de diálogo, de convocatoria a fuerzas vivas, a instituciones y también a muchos especialistas, ¿no? Así que yo creo que lo que hoy se da para mí es un gran anhelo, un gran sueño, no solo mío, sino de mucha gente y algunos como Lifchit o como Wiener que no lo pueden ver, pero que lo soñaron, ¿no? Bueno, ya que hablas de él, te pedimos una foto. Sí. Y vos elegiste una foto con Miguel Lifchit. Sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, porque lo dije cuando me tocó la intervención en el momento de aprobar la Ley de Necesidad de la Reforma. Es un homenaje para mí o para los que trabajamos cerca o junto con Miguel. De alguna manera es un homenaje a ese empeño. Fue de todos los gobernadores que quisieron reformarla, que fueron muchos, él fue el que más empeño le puso y que más cerca estuvo hasta obviamente esta oportunidad que tenemos hoy, ¿no? Los puntos fundamentales de la reforma, ¿cuáles son para vos? ¿O cuáles son los que especialmente te preocupan? Me preocupa especialmente que la reforma nos deje una constitución que en su actualización, en la inclusión de cosas nuevas, llegue profundamente a cuestiones que hoy son fundamentales para la gente, para la ciudadanía, ¿no? Cuando nosotros miramos la Constitución de 1962 y obviamente no vemos que esté incluido todo el capítulo ambiental, yo pienso inmediatamente en los efectos del cambio climático y todo lo que está produciendo hoy y todo lo que hay que hacer en materia de prevención, pero también de adaptación de las estructuras urbanas y de las ciudades fundamentalmente, de cómo es el escurrimiento de las aguas para justamente poder estar más preparados ante las contingencias del cambio climático. Eso tiene que estar en la Constitución y tiene que ser una herramienta que ningún gobierno pueda dejar de mirar, ¿sí? Es decir, la Constitución tiene esa característica. Es esa norma que trasciende y tiene que trascender generaciones, gobiernos, determinadas visiones, ¿no? Que ahora me parece debe ser más complicado que para los convencionales del 62, porque también el mundo avanza más rápido. Claro, yo te mencionaba el tema de cambio climático como algo fundamental, que además lo estamos viviendo y con mucha crudeza, pero también todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, claro, como se habla hoy, y toda la vulnerabilidad que como ciudadanos tenemos
de nuestra privacidad, de nuestra intimidad muchas veces, al estar tan expuestos, porque nuestros datos, las cosas que hacemos, las preferencias y los gustos que tenemos están con una tremenda disponibilidad en redes, en bases de datos, y eso es utilizado con razones de mercado, pero también con intereses delictivos, ¿no? Y a veces muy graves, ¿no? Entonces hay que protegernos y proteger a la sociedad en su conjunto de este flagelo. Eso también una constitución moderna lo tiene que prever. Con cambios que a veces uno no sabe para dónde van a salir, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que ahora está muy en boga, pero la verdad es que quizá cuando revisemos esto dentro de 1 o 2 décadas, digamos, uy, no era o era otra cosa de lo que esperábamos. Digo, en el medio de estos cambios también debe ser difícil contemplarlos. Sí, la inteligencia artificial hoy también se está convirtiendo en una herramienta imprescindible, digo, en poco tiempo más va a ser algo de uso común en los distintos órdenes de la vida. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo mismo, ¿no? Es de qué información se basa, cómo hacemos para que eso que nos dice la inteligencia artificial sea creíble, confiable, de buenas fuentes, y al mismo tiempo cómo dialoga con el mundo del trabajo, porque va a chocar contra muchos empleos que hoy se ven amenazados por la utilización en determinados ámbitos de recursos basados en inteligencia artificial. También esta cuestión de cómo yo puedo tomar la imagen de cualquier persona y con esos recursos generar situaciones, fake news, bueno, es toda una cuestión compleja. Por supuesto, la Constitución no va a resolver todo esto por sí misma, no lo debe hacer, pero sí tiene que tenerlo previsto, sí tiene que existir en la Constitución. En estas cuestiones es muy importante la protección que también tenemos que tener como usuarios y consumidores. Esa visión, lógicamente, en 1962 no estaba. Eso es una construcción posterior. Yo diría de finales de la década del 70 se empieza a hablar de esto, en la década del 80 se desarrolla y mucho más en los 90. Con lo cual hoy tenemos ya muy desarrollado todo lo que es la protección de los consumidores y los usuarios, y allí tiene que estar también esto en la Constitución. Y es algo que vemos todos los días. Desde lo que compramos por internet, que vemos una cosa y nos llega otra, y a todos nos ha pasado y tenemos experiencia de eso, y después cuando nos sentimos estafados por algún negocio o por algún contrato y no tenemos cómo defendernos. Bueno, la defensa de consumidores y usuarios va a estar en la nueva Constitución, seguramente. Esta Constitución hacia la que nos encaminamos, ¿es una Constitución parecida a la que pensaba Lifshitz? ¿Hay diferencias con aquella que pensaban con Miguel? Hay diferencias, sí, es parecida, es cierto, es parecida porque toma muchas cosas que nosotros pensábamos y que ya en aquel momento veíamos. Estamos hablando del año, empezamos a trabajar las bases para la reforma con Lifshitz en el año 2016 y el intento de sancionar de la ley se dio durante el año 2018, es decir que en esos 3 años, ¿no? 2016, 17 y 18, se trabajaron muchos de estos temas, pero no estaba completa la visión. Por ejemplo, cosas muy trascendentes que pasaron después de esos años, como por ejemplo la pandemia, hoy nos hacen ver diferente toda la cuestión del derecho a la salud y cómo tiene que trabajar el Estado en situaciones de emergencia. O catástrofes, ¿no? Que quizás por ahí solamente la veíamos en algunos aspectos. Cuando uno pensaba en catástrofes seguramente lo relacionaba con lo climático, pero nos encontramos con un fenómeno que fue totalmente distinto y que nos atravesó absolutamente a todos. Bueno, estas cuestiones también han hecho que se desarrollara y se incrementara la utilización del mundo digital, de la comunicación digital. Por eso ese capítulo hoy es tan importante y quizás no lo era hace 7 años, ¿no? Hay una discusión, un debate que ha surgido incluso aquí en este programa especial, que tiene que ver con cuán cerca o alejado está esta constitución o esta reforma de la sociedad.
depende los espacios políticos que vienen pasando, que hay una u otra visión. ¿Qué decís vos? Depende de la reforma que hagamos. La que nosotros pensamos tiene la mayoría de sus artículos y de los temas que se incorporan cuestiones muy puntuales y que impactan en la vida cotidiana. Temas como lo que te estaba desarrollando, Sí. Y podemos sumar algunos otros, como la eficiencia del Estado, la transparencia, terminar con los privilegios de la política, incorporar la seguridad como un concepto en las obligaciones del Estado, pero también en la planificación de las políticas públicas, cuestión que tampoco estaba en la década del 60. Estas cuestiones, si nosotros hacemos eje en eso y trabajamos más fuertemente en eso que en las cuestiones que tengan que ver más con la distribución del poder o el funcionamiento de las instituciones que a veces la gente la ve como más lejana, ¿no? Claro. Es decir, la conformación de la Cámara de Diputados, el procedimiento de sanción de las leyes, es fundamental porque eso hace a cómo funciona un sistema democrático y un sistema republicano, pero si no tomamos la mayor parte del tiempo de los debates en la convención en trabajar esos temas que impactan en la vida cotidiana, bueno, la Constitución puede parecer algo lejano. Por eso digo que depende de nosotros. Nosotros tenemos un proyecto y una idea que la trabajamos desde el Frente Unidos y en la misma campaña, en nuestra lista que la encabezaba el gobernador Puyaro, él planteó muchas de estas cuestiones de la Constitución y la cercanía con la gente, ¿no? Es cierto también que este tiempo nos encuentra con un montón de cosas urgentes y a veces lo urgente tapa lo importante. Habrá que explicar bien eso a la sociedad de, bueno, qué significa la ley de leyes luego para derivar, ¿no?, en el resto de las leyes también. Sí, sí, es cierto. Siempre lo decíamos, a ver, cada vez que se inició un proceso de reforma constitucional, los detractores o los críticos de eso decían no es el momento, Claro. siempre hay cosas más urgentes, la Constitución se hace solamente para resolver cuestiones políticas o partidarias, siempre son las críticas que se ha recibido ante cada proceso constitucional. Lo cierto es que los momentos en que se han discutido y que siempre se dieron estas críticas fueron totalmente distintos, Claro. con lo cual si nos basamos en eso, nunca va a ser el momento de la reforma. Por eso es muy bueno que se haya tomado esta decisión y creo que en eso hay que valorar mucho la decisión del gobernador Puyaro, no solo de impulsar el proceso de reforma, sino de ponerse a la cabeza de la lista de convencionales. Creo que demuestra una voluntad personal y de gran involucramiento en este proceso de reforma. Y creo que lo urgente también, si nos encuentra mejor preparados y con más herramientas, también podemos brindar mejores soluciones, ¿no? En todo caso, habría que ir a buscar a los convencionales del 62 o ver cómo estaba ese momento, pero probablemente haya Tremendo, un momento. cosas urgentes, claro. Digo, es conocida la anécdota de que se apuraron a sancionarlo porque venía un golpe de Estado y para evitar que no pudiera aplicarse por falta de la publicación en un boletín Claro. oficial que después del golpe de Estado no lo iban a hacer, se publicó en el diario. Claro. Digo, De hecho, de aquella convención no queda gobernador, pero sí quedan los convencionales constituyentes en pie, ¿no?, de aquella elección. Exactamente, Claro. por eso digo, era una coyuntura tremendamente Claro. compleja y iban a decir, ¿para qué están reformando la Constitución si hay un viene golpe de Estado? Claro. Bueno, lo hicieron y por suerte lo hicieron y además hicieron una muy buena Constitución, porque la Constitución que hoy tenemos vigente no es una mala Constitución, es una Constitución que es vieja, que está desactualizada, pero es muy buena. Fueron grandes juristas, parte de los constituyentes de 1962, ¿no? ¿Y cómo querés que recuerden esta Constitución? Hemos elegido arbitrariamente los 30 años. Dentro de 30 años, cuando vean hacia atrás y digan el trabajo de los convencionales fue... ¿Cómo querés Bueno, que espero poder, dentro de 30 años, poder seguir contando Lógico. estas experiencias. Yo creo que lo ideal sería que se recuerde como un gran paso en la institucionalidad, la transparencia y la modernización de la provincia de Santa Fe.
si logramos que eso se instale como resultado de esta Constitución, creo que, bueno, habremos dado una gran respuesta a todos los ciudadanos, ¿no? Y para vos en particular, digo, teniendo en cuenta que hace casi una década venís trabajando en el tema, desde Lifchitz para acá, ¿significa algo especial además ser parte de la convención? Sí, es especial, es especial. Todos, creo, los 69 convencionales constituyentes sentimos que un cierto, ¿cómo diría?, un cierto privilegio, en el buen sentido de la palabra, de poder estar allí y poder debatir una ley de leyes que va a durar mucho tiempo, con lo cual en lo personal eso me da una gran satisfacción, pero además siento la posibilidad de realizar muchas cosas para las que nos preparamos mucho tiempo, ¿no? Eso creo que también es muy importante. Este programa se llama Diálogos, está pensado junto a la Mesa del Diálogo. Y te quiero preguntar justamente por el valor del diálogo en la política, el valor del debate, el valor de buscar el consenso. ¿Qué crees que significa eso? Yo creo que es imprescindible el diálogo, que las características que tienen los gobiernos y los actores de las políticas que reniegan del diálogo o que eligen la confrontación, bueno, esas características creo que terminan siendo negativas y los resultados, estas políticas también terminan siendo o malas o no perdurables en el tiempo. El diálogo creo que es la mejor forma de sintetizar las visiones distintas que hay en la sociedad y de poder poner objetivos comunes. Y esto, a ver, tiene que estar presente en la política porque está presente en la sociedad. En una familia todos lo vivimos, alrededor de una mesa familiar hay diferentes opiniones, sí, visiones, claro, pero obviamente tienen un objetivo común, un proyecto común y en algún momento se ponen de acuerdo. Una pareja lo hace, ni hablar un directorio de una empresa, los socios de un comercio, la cooperativa de productores que se ponen de acuerdo, seguramente tienen visiones distintas y expectativas distintas, pero se ponen de acuerdo, trabajan, dialogan, y allí encuentran soluciones y objetivos. Esto tiene que ser la política y esto tiene que hacer las instituciones de la democracia, porque es la única forma para mí de salir de los problemas que tenemos. Y esto va a tener que hacer la convención también. Seguro, seguro. La Constitución va a ser más valiosa y mejor valorada, si se me permite el juego de palabras, cuantos más consensos se logren en su tratamiento en cada uno de los artículos, ¿no? Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Insisto, muy buena la idea. Auspician esta producción Santa Fe Provincia, Cámara de Diputados, Municipalidad de Santa Fe, Consejo Municipal.